Amén. Dios está aquí. ¿Sabía usted eso? Tan cierto como el aire que respiro. Aleluya. Tan cierto como en la mañana se levanta el sol. Tan cierto como que le canto y me puedes oír. Dios está aquí. Dios está aquí. Tan cierto como el aire que respiro. Tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto como que le canto y me puedes oír. Puedes decirle: santo, 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 santo. Mi corazón te alaba, mi corazón. Mi corazón te sabe decir: santo eres tú. Dile: santo, 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 santo. Sí, Señor. Mi corazón te alaba. Mi corazón te sabe decir: santo eres tú. Aleluya. Y te alabo, mi Señor. Yo te alabo porque eres precioso para mí. Porque junto a ti voy caminando, porque siento tu presencia en mi ser. Aleluya. Te alabo, te alabo, y mi alma no se cansa de alabarte. Te alabo, te alabo, mientras vida exista en mi ser. Dile al Señor: te alabo, te alabo, te alabo, y mi alma no se cansa de alabarte. Te alabo, te alabo, mientras vida exista en mi ser. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Démosle un aplauso al Señor. Gloria al nombre de Jesús. Bienvenidos sean todos a la casa del Señor en esta tarde. Estamos contentos de verlos. ¿Por qué no se saludan los unos a los otros? Dense la bienvenida. Amén. Damos la bienvenida a John Rodríguez, que está con nosotros por primera vez, y a María García. Amén. Bienvenidos. Amén. John Rodríguez también. Bienvenidos. Amén. Deseamos que se sientan en casa. ¿Qué deseamos para ellos, hermanos? Que el Señor les bendiga. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Qué hermoso es estar todos juntos. Amén. Alabando al Señor. Amén. Estamos felices, contentos. Hermanos, el día de mañana las hermanas tienen oración aquí en la iglesia. Amén. A las 7 de la tarde. Y los hermanos seguimos a través de Zoom a las 7 también. De 7 a 7 y media, así es que conéctense, hermanos, ahí les mandamos el link. Si no lo tiene, es el mismo cada semana, pídamelo después del servicio y se lo puedo mandar también. Amén. Paz de Cristo, hermanos.
En esta tarde le he pedido a mi hermano Joel que traiga el mensaje de la palabra de Dios, y yo sé que el Señor tiene algo especial para todos nosotros. Amén. Abra su corazón porque el Señor nos va a hablar. Amén. Vamos a recibir a nuestro hermano Joel López en el nombre de Jesús. Amén. Paz de Cristo, hermanos. Y ya se están cayendo las cosas acá. Amén. Dios es bueno, amén. Dije, Dios es bueno. A pesar por lo que estamos pasando, Dios es bueno. Y creo que no nos podemos quejar de que Él es bueno, amén. Si tiene su Biblia allí, prepare su Biblia. Yo estoy confiando en Dios que Él va a hablar en esta tarde. Amén. Es Dios, no soy yo, es Dios el que va a hablar en esta tarde. Le voy a pedir que abra su Biblia en el libro de Hebreos, capítulo 11, verso 1. Amén. Hebreos 11:1 dice así: esta es la versión, la Reina Valera. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En otra versión dice así: tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera. Es estar convencido de la realidad de las cosas que no se ven. Si me puede ayudar a leer ahí una vez más, dice: tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera. Es estar convencido de la realidad de las cosas que no vemos. Cierre sus ojos y ayúdeme a orar. Señor, Dios Padre Celestial, sé que tú vas a hablar en este día, Señor. Mi vida, Señor, necesita de tu palabra, Señor Jesús. Mi espíritu necesita de ti en este día, Señor Jesús. Te pido, Señor, que tú tomes control, Señor, y que seas tú, Padre Celestial, el que hable a los corazones en este día, Señor. Enséñanos a abrir nuestro corazón a tu palabra, Padre Celestial, y a entender, Señor, tu palabra en este día, Señor. Que tu palabra penetre, Señor Jesús. Restaure, Señor. Alivie, Señor Jesús. Y que nos llene en este día, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Tome su lugar, hermanos, por favor. Hebreos 11:1 es... el escritor de Hebreos usa ejemplos en esta historia de aquellos que fueron fieles. Dice en el verso 7 del mismo capítulo: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvaría. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Esta tarde me gustaría compartir con ustedes qué es fe. Vamos a ver en la vida de Noé un poco para mirar qué fe tenía él. En el capítulo 5, versos 28 y 29 dice así de Génesis: Lamec tenía 182 años cuando nació su hijo, al que llamó Noé, porque dijo: el Señor maldijo la tierra y tenemos que trabajar muy duro para cautivarla, pero este niño nos hará descansar. Su padre Lamec le dio el nombre de Noé, que significa descanso. Noé vivió en días en que el hombre se describe como malvado. Dice en el capítulo 6 de Génesis 9 en adelante: esta es la historia de Noé. Noé era un hombre muy bueno, que siempre obedecía a Dios. Entre los hombres de su tiempo, solo él vivía de acuerdo con la voluntad de Dios. Noé tuvo 3 hijos, que fueron Sem, Cam y Jafet. Para Dios la tierra estaba llena de maldad y violencia, pues toda la gente se había pervertido. Al ver Dios que había tanta maldad en la tierra, Él dijo a Noé: he decidido terminar con toda la gente,
Por su culpa hay mucha violencia en el mundo, así que voy a destruir a ellos y al mundo entero. Construye una barca de madera resinosa, haz cuartos en ella y tapa con brea todas las rendijas de la barca por dentro y por fuera para que no entre el agua. Haz la barca de estas medidas: 135 metros de largo, 22 metros de medio de ancho y 3 metros de medio de alto. Hazla de 3 pisos, con una ventana como a medio metro del techo y con una puerta en uno de los lados. Dice Dios en 17, yo voy a mandar un diluvio que inundará toda la tierra y destruirá todo lo que tiene vida en todas partes del mundo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Pero contigo estableceré mi alianza, y en la barca entrarán tus hijos, tu esposa, tus nueras y tú. También llevarás en la barca un macho y una hembra de todos los animales que hay en el mundo, para que queden con vida igual que tú. Contigo entrarán en la barca 2 animales de cada clase, tanto de las aves y animales domésticos, como de los que se arrastran por el suelo, para que puedan seguir viviendo. Junta además toda clase de alimentos y guárdalos para que tú y los animales tengan que comer. 22. Y Noé hizo todo tal como Dios se lo había ordenado. Aquí en este capítulo hay una gran diferencia que se nota de Noé y la gente malvada de su generación. Noé era una persona conforme a la voluntad de Dios, y la gente de esa generación se estaba pervirtiendo por la maldad. Tal vez lo más significado que se nos dice acerca de Noé es que él encontró gracia ante los ojos del Señor. Génesis 6:8 dice, sin embargo el Señor miraba a Noé con buenos ojos. Es por esto que Noé se describe como un varón justo, alguien que camina con Dios, tal como lo hizo Enoc, que fue su bisabuelo, así como lo declara en Génesis 5:22. En una época de maldad, Dios encontró a Noé siendo el único que vivía conforme a la voluntad de Dios. Dice Génesis 7:1, después el Señor le dijo a Noé, entre toda la gente de este tiempo, solo tú vives de acuerdo con mi voluntad. Por lo tanto, entra a la barca junto con tu familia. Durante que Noé construía el arca, Dios mostró su paciencia. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 20 dice, estos habían sido desobedientes en tiempos antiguos, en los días de Noé, cuando Dios esperaba con paciencia mientras se construía la barca, en la que algunas personas, 8 en total, fueron salvadas por medio del agua. La historia de Noé nos lleva a entender la obediencia hacia Dios. Yo me imagino a Noé, se imaginan, él era el único justo que estaba durante ese tiempo. Y Dios le manda que construya una barca, cuando en realidad ni lluvia había durante ese tiempo. Se imagina la gente cómo lo estaba tratando, cómo lo estaba tratándolo como loco. ¿Por qué? Porque estaba haciendo algo que nadie había visto antes, pero él estaba siendo obediente al Señor. Me imagino que Noé pensaba que eran muchos los que se iban a salvar, pues Dios le había mandado a construir una barca de 3 pisos. Tal vez se le vino a la mente, esta barca es demasiado grande solo para mi familia. Seguramente muchos creerán. Noé confió en Dios y aún no le creyeron a él. Él tuvo fe y siguió construyendo la barca. El escritor de Hebreos define fe como la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Fe en este contexto es una confianza firme de algo que todavía no se ve, pero que es prometido por Dios. Sin fe en las promesas de Dios es imposible agradar a Dios. Dice Hebreos 11:6, pero no es posible agradar a Dios sin tener fe, porque para acercarnos a Dios uno tiene que creerle que existe y que
recompensa a los que lo buscan. Noé es una figura de fe porque fue un ejemplo vivo. El justo vivirá por su fe. La evidencia de la fe de Noé se ve en su confianza en Dios, en que creía en su palabra y en que actuó en obediencia al mandamiento de Dios al construir la barca. Génesis 6, verso 22 dice, y Noé hizo todo tal como Dios se lo había ordenado. Allí en el otro capítulo 7, en el verso 5 dice lo mismo, y Noé hizo todo tal como el Señor se lo había ordenado. ¿A cuántos de nosotros Dios nos ha hablado y hacemos todo como Él nos lo ordena? Amén. A veces Dios nos dice que nos movamos por un lado y ponemos algún pretexto. Pero Noé, yo no sé qué estaba pasando por su mente. Yo me imagino que Noé, la conexión de Noé y Dios era tan grande que él tenía toda la confianza en Él. Porque hacer en una barca y de ese tamaño para tanta gente, que se iban a ir a un crucero, que se van a ir de vacaciones. Pero no, estaba siendo ordenado por Dios y estaba obedeciendo a Dios. ¿Qué evidencia tenía Noé para actuar cuando Dios le pidió que construyera el arca? Si en aquellos tiempos no había llovido. Noé nunca antes había visto nada parecido a una lluvia. Todo lo que tenía para comenzar a construir la barca era la fe en Dios, que Él mandaría la lluvia. La fe de Noé se demuestra por el hecho de que después de haber sido advertido por Dios que una gran inundación vendría, él hizo preparaciones prácticas para algo que aún no miraba. Usted y yo, cuando recibimos la palabra de parte de Dios, las cosas no pueden seguir igual. Noé se puso a trabajar en el arca siguiendo las instrucciones de parte de Dios. Trabajemos en los propósitos que Dios tiene para nosotros, hermanos. Confiemos en Él. Si Él lo prometió, Él lo cumplirá. Solo nos toca obedecer su palabra. Paz de Cristo. Solo nos toca obedecer su palabra y creerle lo que Él nos está diciendo. Seguir creyendo en las cosas que no se ven, pero se esperan. Cuando Dios abre una puerta, fe es estar seguro de entrar por esa puerta que Dios ha puesto a nuestro favor y sin dudar que Él es fiel a sus promesas. Él aún nos espera con brazos abiertos y está esperando que no desmayemos. Noé obedeció a Dios, no solamente porque conocía a Dios de manera personal, sino también porque su fe estaba conforme a la voluntad de Dios. Y él siguió construyendo la barca, aunque la gente se burlaba de él y lo trataba como loco. Imagínese toda la gente burlándose de él. ¿Usted cree que Noé no se desanimaba? Se dice que la construcción de esa barca duró como de 100 a 120 años, de grande que estaba, y Noé nomás la estaba haciendo. Pues imagina las veces que él tal vez sintió no hacerla más. Porque Dios le dijo, constrúyela y te vas a esperar, yo voy a mandar la lluvia. Él estaba construyendo algo que Dios le dijo que iba a mandar la lluvia, nunca había mirado llover, pero Dios le dijo, tú hazla. Dios a veces nos va a decir a nosotros que hagamos cosas que no hemos visto, que nos muévanos a lugares donde no hemos estado, pero todo queda en la obediencia en Dios. Dice Génesis 2 que de la tierra misma salía agua que regaba todo el terreno. En realidad yo creo que por 1000 años no hubo lluvia, no habían mirado lluvia, no sabían que era lluvia. Por eso yo creo que lo trataban como loco. Así que no había necesidad de agua. Imagínense, hermanos, nunca había visto ni caer agua del cielo, menos una lluvia o que se inundara. No era que no había llovido en muchos años, pero la realidad es que nunca había llovido. Entonces no solo se burlaban de Noé, en realidad lo hacían por loco. Ellos nunca habían visto un barco, yo me imagino algún barco o menos algún arca tan grande.
Me imagino que la gente verdaderamente se preocupaba por el bienestar de Noé. Ellos no tenían ningún motivo para creerle. La historia de Noé y el diluvio también nos enseña acerca de la realidad de las críticas que suceden en este mundo para los creyentes. Segunda de Pedro 3:4 dice: sobre todo, tengan esto en cuenta, que en los días últimos vendrá gente que vivirá de acuerdo con sus propios malos deseos, y que en son de burla preguntarán: ¿qué pasó con la promesa de que Cristo iba a volver? Ya murieron nuestros padres y todo sigue igual desde que el mundo fue creado. La historia de Noé también demuestra tanto juicio como salvación. Dios es un Dios de juicio justo, quien debe castigar el pecado, pero es más maravilloso Él, porque es un Dios que ha proveído un camino para escapar de su juicio. Dice Juan 10:9: yo soy la puerta, el que por mí entre se salvará. Será como una abeja que entra y sale y encuentra sus pastos. Lo hizo por Noé por medio de una arca. Hoy, sin embargo, Jesucristo es el camino de Dios para escapar su juicio. Él es el arca de nuestra salvación, la puerta por la que la humanidad tiene que entrar para ser salvo. Juan 14:6 dice: Jesús les contestó: yo soy el camino, la verdad y la vida. Solamente en mí se puede llegar al Padre. No sé si me escuchó allí, hermanos. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Solamente por mí se puede llegar al Padre, dice el Señor Jesús. Noé se convirtió en el heredero de justicia por su disposición para crear lo que había prometido Dios. La gente a quien se dirige el escritor de Hebreos estaba pasando por una gran depresión de dejar a Cristo y volverse a su creación tradicional judía. Pero aquí el escritor dice: considera a Noé, que vean en qué fe él lo trabajó, que piensen en lo que le tocó hacer a Noé para ser justo en su generación, cuando le dijeron: construye una arca para que su casa se salvara. Y por años aguantó a un mundo sumergido en la maldad, lo cual requirió una fe completa en la fidelidad de Dios, porque él sabía que Dios iba a destruir a este mundo. En esta tarde, hermano, te pregunto: ¿cómo está tu fe? Por un momento ponte a pensar: ¿cómo está mi fe? ¿En qué estado está mi fe? Estamos viviendo tiempos duros y difíciles, tiempos donde Satanás tratará de robar nuestra fe. Pero la palabra de Dios dice que si tan solo tenemos fe como un grano de mostaza, le podemos decir a esa montaña que se mueva. ¿Qué clase de montaña? Una montaña puede ser un problema, una enfermedad o un dolor profundo. Pero si tan solo tienes fe como un grano de mostaza, le puedes decir que se haga al lado. No sé si ustedes le han dicho una vez a ese problema: hazte a un lado, porque yo sirvo a un Dios que vive, a un Dios que tiene poder. Amén. Les pregunto una vez más, hermanos, ¿cómo está tu fe? Piense por un momento. Aunque estemos viviendo estos tiempos tan difíciles, que no perdamos nuestra fe, que nos mantengamos firmes en el Señor y que confiemos que Él es la verdad. Que lo que se nos ha predicado por años, que Dios va a regresar, que lo mantengamos vivo y presente en nuestros corazones. Que no dejemos esa verdad disminuir en nuestras vidas solo porque miramos que todo lo que sucede alrededor del mundo pueda ser contrario al verdadero amor de Dios. Noé confió en Dios aún sin haber visto llover. Él confió en el llamado que Dios le hizo en construir un arca, porque mandaría una lluvia a esa tierra. Su palabra dice que en los últimos días estaremos viviendo como los tiempos de Noé.
Dice en Mateo 24, 37 al 39. Como sucedió en los tiempos de Noé, así sucederá también cuando regrese el Hijo del Hombre. En aquellos tiempos antes del diluvio y hasta el día en que Noé entró a la barca, la gente comía y bebía y se casaba. Pero cuando menos lo esperaban, vino el diluvio y se los llevó a todos. Así sucederá también cuando regrese el Hijo del Hombre. Una vez más les pregunto, hermanos, ¿cómo está tu fe? Hebreos 11 nos describe varios héroes de la fe y conocemos de sus vidas y fueron ejemplos a seguir. Por ejemplo, Abel, su sacrificio que dio nos demuestra que él adoraba a Dios de todo corazón. Enoc, él fue transpuesto. Esto quiere decir que no conoció la muerte debido a que agradó a Dios tomándole la palabra y viviendo de acuerdo a ella. Noé, su obediencia al construir el arca fue una prueba palpable de su confianza en la palabra de Dios. Abraham demostró su fe al obedecer a Dios y dejar su casa e irse, siendo así extranjero en tierras desconocidas y viviendo como tal en una tierra prometida. De igual manera, cuando fue probado, ofreció a su hijo Isaac, según dispuesto por Dios, como sacrificio, sabiendo que algo Dios iba a hacer y él iba a cumplir la promesa que le había dado. Sara dio a luz a Isaac cuando tenía 90 años, pues olvidó sus limitaciones físicas y creyó que Dios sería fiel a lo que le había prometido. José expresó completa fe en la promesa consciente a la tierra de Canaán y habló de la futura salida de Egipto de los hijos de Israel. Moisés mostró su fe cuando dejó las riquezas del palacio para sufrir con el pueblo hebreo. Y esta fe comenzó con la fe de sus padres, de manera que vivió pensando y declaró con el rey. Por su fe el pueblo de Dios pasó el mar rojo en seco. ¿Cómo está tu fe, hermano? La historia de Noé es una historia que da poco miedo porque dice que Dios destruyó a toda la humanidad, pero lo hizo porque la Biblia allí dice ciertamente que ya no los aguantaba por la maldad que estaba pasando. Solamente encontró a un solo justo. Como Noé creyó en algo que nunca había visto, nosotros, así como todos estos personajes de la Biblia, por algún motivo u otro, su fe nunca desmayó. Pasaron por situaciones difíciles, pero se mantuvieron firmes. Allí en mismo Hebreos 11, el 13 dice, todas esas personas murieron sin haber recibido las cosas que Dios había prometido. Pero como tenían fe, las vieron de lejos y las adoraron, reconociéndole a sí mismo como extranjeros que nomás pasaban por este mundo. En el 33 dice así, ¿qué más voy a decir? Me faltaría tiempo para hablar de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel, de todos los profetas. Por la fe conquistaron países, impartieron justicia, recibieron lo que Dios había prometido, cerraron la boca a los leones, apagaron fuegos violentos, escaparon de ser muertos a filo de espada, sacaron fuerza de flaqueza y llegaron a ser poderosos en la guerra. Vencieron a los ejércitos enemigos. Hubo mujeres que recibieron otra vez con vida a sus miles de muertos. Otros murieron en tormento sin aceptar ser liberados a fin de resucitar una vida mejor. Otros sufrieron burlas y azotes y hasta cadenas y cárcel, y otros fueron muertos a pedradas, aserrados por la mitad,
o muertos a filo de espada. ¿Cómo está nuestra fe, hermanos? ¿Estamos esperando a un Dios que va a venir a este mundo por nosotros? Nuestra fe es tan grande como la de Noé, que vamos a hacer una arca. No le estoy diciendo que vamos a hacer una arca, pero que vamos a esperar en la fe, en lo que Dios nos ha estado prometiendo. ¿Cómo está nuestra fe? Fe es estar seguro de lo que se espera, es estar convencido de lo que no se ve. La palabra esperar viene de la palabra esperanza. Debemos tener esperanza en Dios de lo que estamos esperando. Primero debemos orar, después esperar, para que después podamos recibir. No podemos recibir primero y luego creer, eso no es fe. La fe es estar seguro de que recibimos lo que esperamos. Debemos estar convencidos de lo que no se ve. Todos podemos creer en algo que estamos viendo, pero la fe es creer en algo que no hemos visto o recibido. Le voy a invitar que se ponga de pie. Este mensaje tocó mi corazón porque me puso a pensar en realidad cómo está mi fe. En realidad, ¿qué es lo que estoy esperando? Porque han habido tiempos donde uno hasta quiere parar y quiere mejor no hacer nada. Así como esas personas del verso de Hebreos que se estaban desanimando porque miraban la maldad. Va a llegar momentos donde que el Satanás quiera robar nuestra fe. Van a llegar momentos donde Satanás quiera robar nuestro gozo. Pero solo recuerde que hubo un solo hombre llamado Noé que construyó una arca sin ver llover por confiar en Dios. Solo recuerde que vino Jesús a este mundo para que usted y yo seamos salvos. Solo recuerde que tenemos una promesa en Dios y es de que Él vendrá por su pueblo un día. Y a como se están mirando los tiempos, ya estamos viviendo los tiempos de Noé. Pero nuestra fe debe de ser tan fuerte, tan grande, que miremos cosas que en realidad no hemos visto como Noé. Noé confió en Dios. Él no se dejó llevar por la gente, por lo que le estaban diciendo. Y van a haber gentes que vengan a nosotros para desanimarnos. No que tienes a un Dios y estás enfermo. No que tienes a un Dios y no tienes trabajo. Fe no es tener trabajo. Fe es estar conectado con Dios. Perdí el trabajo. Fe es decir que Dios tendrá otro para mí. No tengo que comer. Fe es decir Dios proveerá. Noé sabía en quién estaba confiando. Noé estaba seguro que lo que él estaba haciendo, aunque duró más de 100 años en hacerlo, aunque la gente se burló de él, él sabía que Dios mandaría la lluvia. Aunque no habían visto esa lluvia, él sabía que le iba a mandar. Fe es decir, soy movido por Dios. Fe es decir, voy a trabajar para Dios. Fe es decir, estoy enfermo, pero sigo adelante porque confío en la voluntad de Dios. Fe es decir, acabo de perder mi ser querido, pero confío que su voluntad es perfecta. Fe es decir, no tengo fuerzas, pero sigo adelante. Aunque esté pasando por momentos difíciles y no mire la salida, voy a seguir hacia adelante, porque tengo fe que hay un Dios verdadero. Fe es esperar en Dios. Dije, fe es esperar en Dios, hermanos. Fe es esperar en aquel que va a venir por su pueblo, en aquel que viene por una iglesia limpia, en aquel que viene por sus hijos, en aquel que están esperando, los que están sufriendo para llegar hacia los pies de Cristo. Fe es estar confiados de que el día de mañana Dios nos va a ayudar a seguir adelante. Fe es estar confiados de que ir al trabajo, Dios va con nosotros. Fe es decir, Señor, todo es tuyo. Todo lo que soy es tuyo.
Una vez más les pregunto, ¿cómo está su fe? Y se lo digo con todo respeto, ¿cómo está su fe? A como se miran los tiempos, estoy perdiendo la fe en lo que se me ha predicado por tantos años. Que pasa una pandemia, que ahora pasa una guerra, ¿qué más sigue? Déjeme le digo que esas son buenas noticias para usted y para mí, porque Dios está más cerca. Eso es bueno porque Dios ya viene pronto. Fe es decir, mis hijos un día regresarán al camino. Fe es decir, su esposo, su esposa regresará al camino. Fe es decir, espero en el Señor. Cierre sus ojos por allí. Y si gusta pasar a este altar, pase, hermano, confiando de que Dios está haciendo grandes cosas en su vida. Gracias, Padre Celestial. Gracias te damos, Señor, porque sabemos que tú eres el que habla, Señor. Sabemos que tú conoces nuestra situación, Dios. Sabemos por lo que estamos pasando.